¿Cómo le va? Gracias por hablar con nosotros. ¿Hay acuerdo Hola, para la ley de bases? Yo creo que yo soy optimista, por lo menos creo que esta ley contempla los puntos que más consenso generaban. Puede haber algún dilema con respecto al capítulo fiscal, concretamente hablando de retrotraer ganancias o un nuevo tributo progresivo que no impacte de manera tan dura en los trabajadores, pero el resto me parece que hay un amplio consenso, por lo menos lo que venimos viendo hasta ahora, un cambio de actitud del gobierno que celebramos, y el jueves va a haber una reunión en ese sentido también para terminar de puntear los temas. El borrador que está dando vuelta no es el oficial, esto también hay que decirlo. A nosotros no nos llegó un borrador de la ley desde el Ejecutivo, o sea que tampoco tenemos certeza que efectivamente lo que se está trabajando es lo que finalmente va a llegar al Congreso. Gobernador, sobre el cierre de esta semana se conoció un nuevo recorte de los fondos a las provincias por DNU, tiene que ver con las cajas jubilatorias de 13 jurisdicciones. Santa Fe ya adelantó que quiere ir a la justicia. ¿Chubut planea hacer lo mismo? Mira, sí, en principio si afecta a... Esto primero hay que diferenciar de qué estamos hablando, porque es dinero de los jubilados, no es dinero de las provincias ni de los gobernadores, es dinero de los jubilados que es producto de un acuerdo, un pacto fiscal del 2017 que contemplaba cubrir el déficit de las cajas previsionales de las provincias que no se habían traspasado a la nación. Nosotros firmamos un acuerdo con este gobierno, concretamente con Giordano, antes que dejara el cargo en ANSES, donde se manifestaba que se iba a abonar el déficit después de las auditorías que ya se hicieron. Por lo tanto, en nuestro caso en particular, ese compromiso ya está firmado, ya está asumido, todavía no se erogó ese dinero. El dilema es si el hecho de haber derogado el artículo del presupuesto que establece la actualización de esos montos implica que se quiera pagar a valores históricos o a valores corrientes. Eso es muy probable que termine judicializándose porque obviamente impacta directamente en los jubilados de 13 provincias de la Argentina. Ahora, el gobierno ayer lanzó un comunicado negando esto. No sé si pudo verlo o qué opina sobre el tema. Lo vi, negaron el hecho de que no estén contemplados los fondos. Lo que no está claro es si se está evaluando que se abone a valores corrientes o a valores históricos. Ese es el dilema principal que aparece ahora, claro, que seguramente el jueves lo vamos a saldar, por lo menos quienes estemos en la reunión con el ministro. ¿Y esto Franco podría judicializarse de manera colectiva? ¿Cada provincia podría ir por su cuenta a la justicia? Yo en esto quiero ser claro también. El hecho de judicializar un tema no es en contra del gobierno, sino que es defendiendo a los jubilados de las provincias en el marco de una ley que obliga a algo al gobierno nacional, ¿no? La ley la tienen que cumplir cualquier ciudadano de a pie, las provincias, el Estado Nacional, y en este caso la ley establece que los montos tienen que actualizarse al momento donde se haga efectivo el pago. Por lo tanto, si la voluntad es que no se actualice, yo creo que va a terminar judicializado. Esto no quiere decir que no estén contemplados los fondos, que es lo que aclaró bien a tiempo el ministro Franco. Ahora, el otro gran tema, aparte de la ley de bases, es el Pacto de Mayo. ¿Hay acuerdo, hay negociaciones? ¿Creen que van a acompañar ustedes, por ejemplo? A mí me parece importantísimo desde lo simbólico el Pacto de Mayo. Es una especie de pacto de la Moncloa, un barajar, tirar de nuevo, con premisas que nadie puede estar en contra. Ahora, muchos de esos puntos son redundantes porque ya están contemplados en la Constitución. Hay que llegar al Pacto de Mayo con un trabajo que se tiene que hacer cuanto antes, que entre otras cosas implica cuál es la letra fina de esos puntos de acuerdo, que me parece que es necesario, no solamente de los gobernadores con el presidente, sino todas las fuerzas vivas, también tienen que estar el empresariado, los gremios. Y en ese marco de un acuerdo federal, las provincias también vamos a elevar propuestas al gobierno nacional, porque un pacto federal
necesariamente tiene que surgir de las provincias también, tiene que ser ¿Qué tipo de propuestas? Que entiendo las están trabajando desde los gobernadores de la Patagonia y del norte, ¿no? De la Patagonia, no todos los gobernadores. Básicamente ir a un esquema más justo. Lo voy a resumir. En los últimos 30 años, cada vez que hubo una crisis económica, siempre se crea un nuevo impuesto que supuestamente es transitorio y después queda eternamente. Sí, sí. Eso generó que haya una matriz fiscal regresiva, distorsiva, profundamente centralista, que le pone un pie encima a la producción y al trabajo. En paralelo, los distintos gobiernos nacionales generan asignaciones específicas. Con esto, ¿qué hacen? Achican la parte de la masa coparticipable que es de las provincias y, complementario a esto, delegan responsabilidades. Hacete cargo de la seguridad, de la educación, de la salud. Entonces, eso es lo que hay que ver en un país que en los papeles dice ser federal, pero en la realidad es profundamente centralista. Claro, claro. Delfina, tenés una pregunta. Sí, gobernador, recién usted lo adelantó y lo que dijo es que el tema de las cajas jubilatorias, digamos, va a ser uno de los temas en la mesa con Francos y con Pose. Ahora, ¿qué tanto interfieren, qué tanto empantanan en lo que es el consenso de ley de bases y de pacto fiscal, o si va por otro carril? Y si hay una propuesta concreta para llevarle al gobierno en relación a ganancias de los patagónicos. No, son discusiones distintas. Nosotros necesitamos que avance la ley. Hay muchas inversiones que están paralizadas. Lo peor que le puede pasar a la Argentina en este momento es la incertidumbre. Hay un capítulo que es muy importante, por ejemplo, que es el de hidrocarburos, que desregula el mercado. Y la verdad que nosotros necesitamos tener en paralelo a una agenda de equilibrio fiscal, una agenda de crecimiento, de desarrollo, para agregarle valor a nuestros recursos, en definitiva para tener más densidad de empresas, generar trabajo. Y hay muchos puntos que encaminan justamente a que esos cimientos se puedan lograr en el corto plazo. Por lo tanto, vamos a colaborar incluso con el tratamiento de la ley, pero eso no quita que no peleemos por lo que nos corresponde. Está en claro. este caso, no a las provincias, sino a los jubilados de 13 provincias de la Argentina. Bueno, de hecho el jueves, ¿no? Lo adelantabas recién, hay una reunión en Casa Rosada. Digo, todo lo que estuvo ocurriendo este fin de semana, ¿empantana un poco las discusiones o el diálogo con el gobierno sigue abierto? No, el diálogo sigue abierto. Yo te puedo dar casos concretos desde lo institucional. Uno, cuando le toca conducir, sobre todo en el Ejecutivo, tiene que despojarse de un montón de prejuicios. Y esto lo digo a título personal, yo creo que hay que terminar con el ellos y nosotros. O sea, tenemos que gobernar para todos. Está muy bien. En mi caso, el jueves viene el Ministerio de Seguridad, el secretario de Seguridad, por un comando conjunto que tenemos en la ciudad de Trelew. Estamos trabajando también con Economía por un proyecto muy importante de Subzona Franca. Hay muchos proyectos que estamos trabajando en conjunto, incluso proponiendo hacernos cargo desde las provincias de obras que tendría que hacer el gobierno nacional también. ¿Qué opina también sobre algo que se estuvo hablando mucho en esta última semana, que tiene que ver con los recortes dentro del Estado? Hubo muchos números encontrados, el presidente habló primero de 120.000, después Manuel Adorni habló de 15.000. Lo cierto es que más allá de los números, idas y vueltas, bueno, el gobierno está avanzando concretamente en terminar con, ¿no?, contratos ahora el 31. ¿Qué mirada tiene? Hay que partir de la base que cobrar sin ninguna contraprestación es un delito. Nosotros en Chubut tomamos la decisión de hacer una auditoría, hacer un censo, que todavía sigue, pero en principio desafectamos a muchos contratados que no iban a trabajar. De hecho, va a haber un juicio ahora en breve, que va a ser el primer juicio a un ñoqui de la Argentina, juicio por jurado en Chubut, porque yo creo que no hay que relativizar la estafa al Estado que implica que alguien cobre sin trabajar. Nosotros teníamos casos que estaban adscriptos a otras provincias, por ejemplo, y cobraban 10 veces más de lo que cobra un docente que se levanta temprano para ir a trabajar en condiciones muy difíciles, un trabajador de la salud.
Yo creo que es necesario reivindicar al trabajador público. ¿Quién es el trabajador público que hay que reivindicar? El que se levanta y va a laburar. Los punteros políticos o los ñoquis, esa es otra cuestión que creo que está muy bien combatirlo. Gobernador, si me espera un minuto, si es tan amable, gracias Delfina por todo, Gracias, por la Delfina. participación. Gracias, Luis Majul está con nosotros y lo invitamos a sumarse a este pase. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, Luis, Sí, bienvenido. quería hacerle una última pregunta al ¿Cómo estás, gobernador, Luis? saludándolo. Gobernador Ignacio Torres, buenas noches. Quiero hacer una última pregunta porque una buena parte del país está discutiendo esto. La semana pasada se supone que encontraron al asesino del playero en Rosario, como parte de una banda de narcotraficantes. En las próximas horas es muy probable que de nuevo el gobierno, a través del ministro de Justicia, Mariano Currio Libarna, presente un nuevo proyecto para fijar la edad de imputabilidad en 14 años. ¿Cuál es su mirada sobre eso? Ya que atraviesa a todo el país, no solamente a la provincia de Santa Fe, Rosario, la provincia de Buenos Aires, Chubut, me imagino, Puerto Madre. Bueno, nosotros justamente el día jueves tenemos un comando conjunto con el Ministerio de Seguridad por una escalada de violencia que ha habido entre LEU, entre otras cosas por relativizar la delincuencia y por relativizar lo dañino que es para el tejido social. Yo no solo estoy de acuerdo, sino que vamos a acompañar y vamos a ayudar a que ese proyecto se pueda aprobar. Pero también hay que decir que hay un sector de la justicia, no hablo de toda la justicia, con una doctrina garantista que le ha hecho muchísimo daño a la Argentina y que en gran parte tiene que ver con lo que se está viviendo en Rosario y en tantos puntos del país. Hay que entender que tenemos que cuidar a la gente de bien y hay que entender que el delincuente es delincuente. Claro. Punto. Después hay otros temas para trabajar que hay que trabajarlos a mediano plazo, pero en el corto plazo no se puede relativizar el por qué alguien es delincuente. Si un chico de 15 años mata a alguien, ese chico tiene que estar preso. Gobernador, muchas gracias. Gracias por ese contacto. Bueno, No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches. una primera mirada, enseguida